en mi niñez y en mi adolescencia, a mí no se me llevaba al médico, como una familia normal que se enferma el niño, va al pediatra, no. A mí me llevaban a una playa o a un río y entonces allí comenzaba el proceso de lo que eran los trabajos de brujería para que lo que se invocaba en aquel entonces pudiera sanarme y pudiera libertarme. Y yo trataba de llenar ese vacío en mi corazón y lo traté de llenar de la peor manera. Y comienzo a entrar en este mundo oscuro de las drogas, comienzo a entrar en este mundo oscuro de la delincuencia. Un joven de 12 años, yo recuerdo a mis 12 años, ya yo estaba posicionado. Y yo recuerdo que yo estoy mirando hacia el piso y el predicador viene donde mí y me dice, así te dice el Señor, te voy a sacar del camino de donde estás para que luego vayas donde ellos y les hables de mí. Vengo de una familia disfuncional. Mi padre era un maltratante. Mi madre era una víctima de violencia doméstica. Soy el menor de 6 hermanos. Mi madre, al ser víctima de violencia doméstica, incapaz de poder defenderse porque mi papá fue militar en los Estados Unidos y era una persona muy fuerte de carácter. Y ella siempre vivió sumisa a él. Ella nunca pensó que podía salir de esa condición en la cual se encontraba, porque aparte que había un maltrato físico, más bien el área psicológica fue lo que más afectó a mi madre. Esa área donde él la tenía subyugada. Mi padre golpeaba a mi madre y luego llegaba con un ramo de flores, haciéndole saber que la amaba y que él la golpeaba porque él necesitaba corregirla a ella. Hasta que no se pudo más manejar la situación y trató de matarla. La encerró en el cuarto y los gritos eran enormes. Todos nosotros vivimos esa temporada y eso creó en mí un coraje con mi papá. Yo siempre decía que cuando yo tuviese más edad, pues él no le iba a volver a poner una mano encima a ella. Este mismo odio creció en mis hermanos hacia él. Mi madre logra huir, logra separarse. Pero a pesar de que se separó de mi papá, el odio en mi corazón siempre estaba. Y ese odio me llevó a poder acudir a lugares que no debía entrar, a personas que no debía escuchar. Y allí mi vida entonces fue formándose dentro de lo que era esa nube de amargura, de resentimiento, donde veía a una mujer subyugada, mirando hacia el suelo. Y mi madre entró en una etapa donde ella entra en esta etapa y nosotros, especialmente yo, entro juntamente con ella inconscientemente. Yo era un menor y mi madre entra en lo que es una vida de idolatría, de brujería, porque fue lo que le enseñó mi papá. Mi papá a los 7 años lo llevan a un centro espiritista y allí lo rayan, lo que le llaman una ceremonia, y lo rayan y su sangre cayó dentro de lo que es una olla, un caldero, y allí estaba preparado el trabajo de brujería. Y estaba el padrino, estaban los danzores, y se esperaba de que alguno de ellos llegara al trance y pudiera entonces bautizar a mi papá con un nombre. Y lo bautizaron con el nombre del indio. Y mi papá crece dentro de esa cultura del espiritismo. Él era la segunda generación en su familia que practicaba lo que era el ocultismo, la brujería, haciendo daño a muchas personas. Mi papá pues entra en el negocio, tiene sus botánicas en los Estados Unidos y esta cultura se la enseñó a mi mamá. Cuando ellos rompen su relación, su matrimonio, pues mi mamá adoptó esa cultura de consultar a los muertos, consultar a los ídolos, hacer trabajo de brujería. Yo cuando me enfermaba en mi niñez y en mi adolescencia, a mí no se me llevaba al médico, como una familia normal que se enferma el niño, va al pediatra, no. A mí me llevaban a una playa o a un río y entonces allí comenzaba el proceso
de lo que eran los trabajos de brujería para que lo que se invocaba en aquel entonces pudiera sanarme y pudiera libertarme, cosa que no sucedía. Y mi desarrollo fue entonces viendo a mi madre en este tipo de práctica. Siempre se tenía en mente que yo iba a ser el sucesor de mi papá en el área de lo que era la brujería, porque cumplía con la tercera generación. Yo soy el menor de sus hijos. Pues entonces, cada vez que iba a casa los espiritistas, pues decían, Angelito tiene algo, él va a continuar el legado de su papá y prontamente pues esto lo vamos a ver. Y mi madre pues tomó la postura de formar 2 altares en mi cuarto. Lo natural es que un padre decore el cuarto de su hijo con algún muñequito de su selección. Pues mi cuarto no tenía ese tipo de detalles. Mi cuarto tenía 2 altares. Yo me levantaba y habían 2 altares de brujería donde a los ídolos se le tenía comida, pero como tienen boca y no comen, la comida se dañaba. Se le ubicaba una serie de preparaciones para mantener lo que era la dinámica de culto. Y eso estaba en mi cuarto. Yo crecí, eso era normal para mí. El olor, la comida en descomposición era constante, pero para mí era algo normal. Y esto me llevó a yo entonces sentir un crecimiento de amargura fuerte en mi corazón. Mi madre entra en una práctica donde estaba buscando llenar su vacío y cada vez era más profundo en cómo ella se sumergía. Pues entonces, como éramos 6 hermanos, mi mamá se iba los viernes y llegaba los domingos, yo solo en la casa, y me acostumbré a estar entonces envuelto con el ambiente de mi comunidad. Y aquel ambiente no era el mejor para un niño de 11 años. Y yo recuerdo que a mis 11 años ya yo tenía una mentalidad totalmente adelantada para un juvenil o un niño de 11 años de mi época. Mi deseo era tener un arma, mi deseo era poder ser parte del grupo. Mi deseo era poder conocer a más gente, mi deseo era poder ser conocido, poder tener mi propio punto de droga y yo moverme dentro de ese ambiente. Tanto estuve insistiendo hasta que logro entrar dentro del grupo, era el menor dentro del grupo, pero con una mentalidad llena de amargura, llena de odio, buscando satisfacer ese vacío que tenía porque no tenía un papá presencial. Y quizás mucha gente que me va a estar viendo y escuchando puede identificarse que papá solamente era un proveedor, pero no era un papá presencial. No estaba allí, él proveía, pues porque el ejército lo obligaba a dar una pensión a sus hijos. Y yo trataba de llenar ese vacío en mi corazón y lo traté de llenar de la peor manera. Y comienzo a entrar en este mundo oscuro de las drogas, comienzo a entrar en este mundo oscuro de la delincuencia, un joven de 12 años. Yo recuerdo a mis 12 años ya yo estaba posicionado y entro en esta dinámica de locura, entro en esta dinámica de expresar mi odio contra otras personas. Y llegó el momento dado en que a mis 14 años ya ni me importaba si alguien me hacía daño o si ya yo le hacía daño a alguien. Ese sentimiento hacia las personas lo perdí, sino que estaba sumergido en un ambiente de odio y dentro de este ambiente de odio pues lo expresaba sin ningún tipo de remordimiento. Yo recuerdo en varias ocasiones tuve muchos problemas en la calle donde a varias personas pues las lastimé. Yo llegaba a mi casa y me acostaba como si nada. Y al otro día volvía de nuevo con esta mentalidad de que ya no me interesa si le hago daño a alguien, si otra persona puede sufrir, pero que tampoco tenía el cuidado si alguien me hacía algo a mí, porque el enemigo me tenía dentro de esa dinámica. Recuerdo que caminaba por muchos lugares en mi pueblo, Yauco, Puerto Rico, y en una ocasión estoy caminando y uno de mis amigos me dice, Angelito, nos vamos a ir para X lugar
porque hay un problema y queremos resolverlo. Y yo recuerdo que ese día yo me empecé a sentir bien intranquilo porque íbamos a entrar a un lugar, íbamos a cometer una locura y mi amigo me estaba diciendo, ve conmigo, no quiero ir solo, ve conmigo. Aunque invitó a otros muchachos, pero él quería que yo fuera con él. Él y yo nos levantábamos, nos comunicábamos y siempre teníamos esta mentalidad de hacerle daño a alguien. Y recuerdo como ahora había un caballero predicando en la comunidad donde yo vivía y yo recuerdo caminar cerca de él y él decirme a mí, joven, Cristo te ama. Pero a todas estas, pues yo lo que tenía era en mi mente era llegar donde el muchacho me estaba diciendo que él iba a estar y estar con él. Pero algo pasó después de esa expresión de que yo no pude llegar. Algo me sucedió, entonces él me dijo, mira, yo me voy a ir entonces, porque los otros amigos de él llegaron y dijeron, pues vámonos. Pues yo le dije, pues está bien, mira, no voy a poder ir contigo. Y te digo, estábamos hablando que la distancia era caminando como de 2 minutos. O sea, que realmente yo podía ir. ¿Por qué me sucedió eso? Hoy lo voy a entender y más adelante se lo voy a explicar. Tan pronto ellos se van, le estoy hablando de 2 minutos caminando, yo empiezo a escuchar unas detonaciones. Y cuando yo comienzo a escuchar estas detonaciones, estoy mirando, a ver, esperando por dónde van a salir, porque las detonaciones las escuché muy cerca, pues estaba esperando, el enemigo puede salir de aquí, o tengo que mirar para atrás, y si vienen por la parte de atrás o vienen de otro lado. Y estaba tratando de ubicarme y ubicarlos a ellos, pero en ningún momento vi que llegaron donde mí, todo se silenció, fueron algunas detonaciones, como algunas 10 o 15 detonaciones, no recuerdo muy bien. Y cuando salgo corriendo, porque me acuerdo de mi amigo, que él iba para tal lugar, y cuando salgo corriendo para allá, para mi sorpresa, lo habían matado. Una de las personas que más yo me incliné a él, a escucharlo, a verlo, él era 2 años mayor que yo. Corrí para donde él estaba y ya estaba tirado en el piso, lo mataron. Su insistencia que yo fuera fue detenida por una palabra. Alguien me dijo, Cristo te ama. Y yo no fui a aquel lugar. O sea, se supone que yo hubiese sido una víctima más dentro de la historia de nuestro país, Puerto Rico. Luego de allí, la gente se me empezó a acercar porque ellos identificaron al muchacho y dijeron, oye, Angelito, tú te pasabas con él y mira, tú estás vivo. Si estás vivo, empezaron a meter el nombre de Dios en esto. Empezaron a decir, oye, yo creo que Dios tiene algo contigo. Yo creo que Dios te está llamando. Y todas esas pequeñas palabras, pues yo las ignoraba, pero cuando llegaba la noche, llegaban a mi mente. Y yo me preguntaba, Dios tiene algo conmigo. Pero seguía en mis andadas. Para aquel tiempo, un niño de 14 años, tener una pistola era algo de mucho prestigio, porque éramos menores. Y yo me envolví en esa dinámica, pero cada vez me decía más personas, Angelito, Dios tiene algo contigo. Y yo no lo podía entender, porque la amargura estaba en mi corazón. La amargura, mi madre cada vez se sumergía más en su mundo, cada vez eran más las personas que llegaban a mi casa a poder hablarnos de lo que los muertos estaban diciendo. Pero mi papá tomó la decisión de servirle al Señor. Mi papá se rindió a los pies de Cristo y la dinámica cambió. Porque entonces ahora yo hablaba con mi papá y él me hablaba de Jesús y me decía, Angelito, ve a la iglesia. Y yo lo que hacía era que literalmente él me hablaba de Jesús y yo ubicaba el teléfono, la bocina en dirección hacia mí, pero encima de la mesa. Esperar de que él terminara de hablar. Cuando ya yo escuchaba que él me estaba llamando, volví y cogía, ok, papi, está bien. Y colgaba. Entonces, el interés de mi papá hacia mí para que yo conociese quién es Jesús era cada vez más. Pero mi mamá estaba más rebelde cada vez. Mi mamá empezó a llevarme a los centros de espiritistas
Y cuando yo llegaba a los centros espiritistas, los que estaban a cargo del centro empezaban las manifestaciones en ellos y empezaban a decir, tú vas a ser el sucesor de tu papá, en ti hay algo. Y era ya algo tan común en escucharlo, y eran tantas veces que mi mamá me llevaba a los centros espiritistas que creí que eso era lo que mi vida necesitaba. Yo en un momento dado entendí de que yo llegué a esta vida para eso, de que yo llegué a esta vida para poder ayudar a la gente en el ámbito del espiritismo o hacer daño. Y mi vida empezó como que a inclinarse hacia eso. Empecé a comprarme collares, 14 años, empecé a querer en esto. Me empecé a involucrar con personas que tenían sus centros locales, a matar gallinas, a ver cómo se hacían los trabajos. Y para mí era como algo tan sencillo, matar un animal y presentarlo en un altar. Pero el Evangelio de Jesús no dejaba de perseguirme. Yo recuerdo a mis 15 años en Puerto Rico nos azotó un huracán. Se llamaba George. Y yo recuerdo que eso fue para el 98-99, si mi mente no me es infiel, 1998-99. Hizo mucho daño en nuestro país, muchísimo daño. Y gracias a Dios nosotros no sufrimos daños porque pues mi papá tiene una buena posición económica y tenemos una buena residencia, pero sí fuimos afectados por el servicio de energía eléctrica. Y yo recuerdo que yo empecé a consumir más droga para ese tiempo. Y como estaba oscuro, no había servicio de energía eléctrica, pues teníamos una agenda de hacer varios atracos y meternos en X lugar y asaltar por aquí. Y yo recuerdo que estamos ubicándonos las máscaras para entrar a un lugar y vuelvo a sentir el mismo sentimiento de aquella voz que me decía, Cristo te ama. Y yo recuerdo que estoy ubicándome la máscara para poder entrar a aquel lugar y para nuestra sorpresa, la policía estaba allá adentro. ¿Cómo la policía llegó? No sé. ¿Cómo nosotros no nos dimos cuenta que la policía estaba en aquel lugar? Tampoco lo sé. Pero cuando estamos tratando de escalar, éramos 3. Uno de los muchachos se cayó y al caerse, pues cae encima de un material que hizo mucho ruido. Y entonces allí la policía, pues obviamente queda en alerta y la policía pues entonces se lanza en contra de nosotros. Y tuvimos que salir de aquel lugar. Gracias a Dios, a ninguno de nosotros ni nos llevaron. Tuvimos mucho tiempo escondido en otras residencias porque se formó una situación bien mala. Y yo recuerdo que eso me llevó a esconderme. Y dentro de lo que era la dinámica de yo poder esconderme, empezaron a pasar muchas cosas en Yauco. Empecé a perder muchos amigos. Empecé a perder gente conocida. Empecé a perder personas que estaban a mi alrededor, que quizás no eran amigos, pero sí compartíamos. Yo perdí alrededor de 15 personas que me rodeaban a mí. Y siempre pensé de que yo podía ser el próximo. Y ya no era tanto que no me importaba. Ahora como que me empezó a importar lo que me pudiera suceder. Y como que yo empecé a cambiar ese sentimiento. ¿Cómo pasó? No lo entendía, pero hoy sí puedo entender que fue después de aquella palabra que alguien me dijo que Cristo me amaba. Y yo recuerdo que yo tenía que romper con un vicio. Y yo me encerré en mi cuarto. Aproveché el hecho de que había perdido tantos amigos y entendí que yo podía ser el próximo. Una temporada en el pueblo de Yauco donde se perdieron muchas vidas jóvenes. Muchas. Y cuando yo me encierro en el cuarto, empecé a como que a perder mi mente. Pensaba que me estaba volviendo loco. Mi mamá tocaba la puerta, me daba la comida y la puerta se cerraba. Y yo recuerdo que las primeras 24 horas fueron bien fuertes para mí. Pero yo miraba hacia el lado, veía el altar de brujería, miraba hacia el otro lado, miraba el altar de brujería y yo observaba lo que desde niño estaba acostumbrado a ver.
Pero en mi corazón no existía el deseo de yo inclinarme hacia eso. Y cuando pasaron las primeras 24 horas, yo tenía una desesperación muy grande. Yo desde muy joven, desde mis 12 años, empecé a fumar marihuana y luego empezábamos a echarle droga al cigarrillo de marihuana para poder tener una nota mayor. Y yo necesitaba salir de eso. Yo sabía que yo necesitaba salir de allí. Cuando llegaron las 48 horas, yo encerrado no veía la luz del día. Mi mamá me daba la comida y me encerraba de nuevo en aquel cuarto. Llegó el momento dado donde yo pensé que yo no iba a salir de ese cuarto. Mi mente empezó a cambiar, yo empecé a ver cosas. Entré en una depresión bien fuerte, en una ansiedad donde yo decía, de aquí yo no voy a salir. Yo creo que se acabó mi vida con 15 años. Y de momento, antes de cumplirse las 72 horas, mi mamá me dijo, mira, vino alguien y te trajo un regalo. Y yo vi aquel regalo, lo tomé en mis manos y lo tiré encima de la cama, no le presté atención. Y yo recuerdo que después llegaron las 72 horas, los 3 días, y me da por abrir aquel regalo. Y cuando veo aquel regalo decía Santa Biblia, en unas letras doradas. Era un libro negro con letras doradas. Y comencé a leer. Y comencé a leer, a leer, a leer. Y era un deseo de leer. Y cada vez que me impactaba lo que leía, tenía un marcador y empecé a escribir las paredes, el techo de la casa, de mi cuarto y la puerta. Y yo recuerdo que mi mamá, cuando pasaron las 72 horas, entró al cuarto y cuando ella comenzó a notar que yo estaba escribiendo las paredes, las puertas, el techo, dijo, este muchacho se volvió loco de verdad, lo perdí. Y tan pronto yo escuché esas palabras de mi madre, yo la aclaré y le dije, no mami, no estoy loco, he leído algo que me ha cambiado. Y le dije a ella, yo necesito ir a una iglesia. Yo necesito ir a una iglesia. Recuerdo que lo primero que hice fue asearme, estaba bien descuidado, y tomar aquel libro y seguir leyendo. Y se creó un interés en mí de leer la Biblia tan profundo que deseé conocer más. Para aquel tiempo no estaba la tecnología como está ahora, no teníamos el alcance al internet como lo tenemos ahora, pero comencé a escuchar predicaciones de un viejito que cariñosamente le digo viejito, impactó la vida de muchos puertorriqueños llamado Gille Ávila. Y comencé a escuchar predicaciones en su canal, La Cadena del Milagro. Y poco a poco empecé a sentir más deseo de poder leer la Biblia. Y comencé a doblar rodillas. Recuerdo como ahora empecé a dar gracias al Señor. Sabía que en la comunidad había unas personas que eran cristianas, que entre ellos había un chofer que guiaba la guagua o el autobús de la iglesia. Y mi mamá los contactó para que pudieran llevarme a la iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional del Tendal, como era conocido antes en Yauco. Y Pastor Ángel, su mamá, a pesar de que ella estaba involucrada en la brujería y había involucrado a la familia, ¿no hubo ningún bloqueo de su parte a usted querer ir a una iglesia cristiana o un ataque a querer ir a una iglesia? Ella tenía sus raíces de amargura, porque al mi papá aceptar a Jesús como su Salvador y estar en una iglesia pentecostal, pues entonces ella tenía esa amargura hacia los cristianos, pero específicamente hacia la población pentecostal. Pero como ella sabía que su hijo menor estaba envuelto en unas cosas que lo iban a llevar tarde o temprano a la muerte o a la cárcel, ella vio bien que yo tomara la decisión de ir a una iglesia. Y cuando ella hace el contacto con estas personas, pues ella no se opuso, porque sabía que su hijo estaba de mal en peor. Yo llego a esta congregación, pero llego a esta congregación perdido. Yo tenía un paquete de droga en mi bolsillo, tenía que salir de él, tenía que venderlo y me lo llevé para la iglesia.
Y Dios comenzó a tratar conmigo. Había un predicador de Panamá, no recuerdo el nombre, sé que era anciano. Eran los pastores David Ramos y Betsy. Y yo recuerdo llegar allí y como era visita me sentaron en el primer asiento y yo estaba tan molesto, estaba tan incómodo. Y yo decía, ¿por qué esta gente me sentan a mí aquí al frente si apenas estoy llegando? Y yo estaba bien empichonado, estaba bien, bien endemoniado. Y yo recuerdo que estoy mirando hacia el suelo. Está el predicador ministrando, yo estoy sentado mirando al suelo. Y pues yo hacía todo lo que el que estaba al lado mío hacía. Si aplaudían, yo aplaudía. Si había que ponerse de pie, pues yo me ponía de pie. Pero cuando él estaba ministrando, yo estoy sentado así mirando al suelo y estoy pensando que cuando salga de la iglesia tengo que volver a hacer lo mismo, porque tenía unos compromisos que tenía que cumplir. Yo estaba en esa iglesia, pero tenía que cumplir con unas cosas que no me pude deshacer de ellas. Eso tenía que cumplirlas. Y yo recuerdo que yo estoy mirando hacia el piso y el predicador viene donde mí y me dice, así te dice el Señor. Pero que a todas estas, acuérdate que yo estoy acostumbrado a escuchar este tipo o a ver este tipo de acción por la brujería, que caen en este trance, que hablan en otras lenguas, que te dicen el futuro. Pues yo estoy asociando una cosa con la otra. Y me dice, así te dice el Señor. Y yo, pues tengo la cabeza mirando hacia abajo. Y me dice, te voy a sacar del camino de donde estás para que luego vayas donde ellos y les hables de mí. Yo recuerdo eso como ahora. Yo dije entre mí, el que me invitó es un chismoso. Le dijo a este lo que yo estaba haciendo y todas estas personas están aquí unas con otras unidas para que uno se quede dentro de la iglesia. Y él empieza a decirme, llegaste aquí y ya estás pensando qué hacer para cuando salgas. Y cuando él empieza a tocar detalles que yo estaba pensando, yo empecé a sentirme incómodo, porque lo que tenía dentro de mí era malicia. Empiezo a sentirme incómodo. ¿Y qué sucedió? Yo empecé a llorar. Cuando yo empecé a llorar, yo no sabía ni por qué estaba llorando. Hacía mucho tiempo que yo no lloraba. Y allí empecé a llorar. Y yo empecé a decir, pues esto no es lo mismo que yo estoy acostumbrado a ver. Y yo recuerdo que él empezó a decirme, vas a ser libre. Vas a ser libre. Dios te va a libertar. Y empezó a decirle, en el nombre de Jesús, te declaro libre en esta hora. Y yo literalmente sentía que cargas que tenía en mi corazón se desprendían. Y comenzó Dios a trabajar conmigo. Desde ese mismo instante, yo sentí que Dios rompió las cadenas que estaban en mí. Y yo comencé a sentir algo diferente. Hoy entiendo que fue el Espíritu Santo el que comenzó a trabajar conmigo, a darme un nuevo corazón. Porque yo recuerdo que yo salí de ese lugar y ya yo me sentía incómodo con las cosas que yo tenía en casa, con las cosas que yo tenía encima. Y recuerdo que llegué a mi residencia y quería salir de todo. Quería salir de todo, pero rápido, me sentía sucio. Y por la noche nos reunimos y entregué las cosas que tenía. Y las personas empezaron a preguntarme que qué te está pasando. Porque yo recibía material y pues lo vendía y tenía 2 muchachos más que trabajaban para mí. Y yo les decía, mira, de mi parte yo no voy a seguir en esto. No voy a seguir. Si ustedes quieren seguir, pues es su decisión. Pero algo a mí me pasó en la iglesia y yo no voy a seguir en esto. Y empezamos en este diálogo de cómo yo me iba a salir de aquí, de ese mundo en que estaba. Y gracias al Señor, Dios mismo comenzó a tratar conmigo y me dio la capacidad, la sabiduría para yo poder salir de aquel lugar. Había unos problemas que todavía estaban y mi familia decide enviarme para los Estados Unidos. Me envían para los Estados Unidos, específicamente para Nueva York, en el Bronx. Y allá estuve un mes y eso me sirvió a mí de recapacitar. Pero el enemigo es astuto, comenzó a zarandearme y allá en Estados Unidos también tuve problemas. Y me vi involucrado en unas peleas con unas pandillas
Y entonces de Estados Unidos me envían para Puerto Rico. Porque tuve problemas allá, ahora me envían para Puerto Rico. Pero hoy entiendo que son planes de Dios. Y cuando yo llego a Puerto Rico, regreso al mismo lugar donde yo sentí aquella experiencia extraordinaria, maravillosa. Y cuando yo llego a aquel lugar, pues las personas me recibieron con mucho amor. Allí pues ya estaba el presidente de los jóvenes, Michael Rivera. Y comienza Dios a trabajar conmigo. Y Dios ubicándole el amor en el corazón de ellos para trabajar conmigo. Porque Dios sabía que si no había alguien que me dedicara tiempo, que me instruyera, que me discipulara, pues yo iba a volver a lo mismo. Pero de momento Dios toca el corazón de estos líderes, el corazón de Michael, y empieza Dios a trabajar conmigo por medio de él. Y él me regaló una Biblia bien grande, tiene conmigo 20 años esa Biblia. Y yo empecé a desear leer la Biblia. Yo empecé a desear a buscar a Dios en oración. Yo empecé a desear a que Dios me cambiara. Yo empecé a desear que hubiese una transformación en mi corazón. Entonces ya yo no quería saber del punto de droga. Ahora yo quería saber de la iglesia. Y empecé a desear estar en la iglesia. Entonces cuando habían tiempos que no me podían buscar para ir a la iglesia, pues yo me iba a pie. Y yo recuerdo una ocasión, estoy caminando por un lugar peligroso. Y yo había hecho algo a una persona allí. Y yo estoy caminando por el frente de este lugar. ¿Y qué ustedes creen? Me encuentro con la misma persona que yo le había hecho daño. Y él estaba con otra persona y yo físicamente estaba solo. Pero ya yo me había aprendido varios textos bíblicos. Y yo recuerdo que me agarran por mi camisa y me tiran al suelo. Y cuando yo me caigo, se cayó la Biblia, una Biblia bien grande que me regaló Michael. Y se cayó aquella Biblia al suelo. Y el otro muchacho va y recoge lo que se me cae. Y cuando me están jalando por la camisa para llevarme, uno de los muchachos dice, espérate un momento, esto es una Biblia. Y yo le dije, ya yo soy diferente. Ya yo le sirvo a Cristo. Y yo en mi mente y en mi corazón empecé a recitar el Salmo 91, que fue uno de los primeros textos bíblicos que me aprendí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en mi mente empecé yo a recitarlo. Entonces, en el forcejeo de que me van a llevar o me van a dejar, la mano de Dios, porque no fue otra cosa, la mano de Dios se glorificó. Y me dejaron ir y yo logré llegar al templo. Tenía unos pastores extraordinarios que amaban la oración. Y en medio de este mover, aprendí a conocer a Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Empecé a entrar en ayuno con el presidente de los jóvenes, con Michael, 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, orando, leyendo la palabra y ayunando. Y allí Dios comenzó a darme forma y comenzó un deseo enorme en mi corazón de yo llegar a los lugares de donde yo había salido. Recuerda lo que te había dicho anteriormente de aquel predicador de Panamá que Dios lo había utilizado, donde Dios había dicho, te voy a sacar de allí, pero te voy a llevar para que luego le hable a ellos de lo que Jesús ha hecho contigo. Así fue. Llegó el momento dado donde después que yo tuve ese entrenamiento de ayuno, tiempo en oración, tiempo en discipulado, un entrenamiento intenso de las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo que yo me leí el Nuevo Testamento rápido. Entré en el libro de los Proverbios porque Michael nos enseñó de que había que leer un proverbio diario. Y yo me comí el libro de Proverbios rápido. Yo no esperé que terminara el mes para terminar el libro de Proverbios. Y ese deseo, esa hambre por la palabra. Y empecé a hablarle de Jesús a las demás personas. Yo comencé a notar que la población de donde yo salí era poco atendida. Y que esa población necesitaba a alguien que fuera donde ellos y les dijere, Cristo también a ti te ama. Pues como yo noté que había un descuido en esa población,
Pues entonces yo dije, yo voy a ir. Pero cuando yo empiezo a llegar a estos lugares, me acuerdo que hay un conflictos entre ellos. Un conflicto de guerra, donde tú eres de este lugar, pues ya tú no puedes entrar aquí. Y tú tampoco puedes entrar allá. Y si yo te veo aquí, pues vamos a formar la guerra, nos vamos a matar. Y ya yo tenía el sello que yo venía de algún lugar. Y de momento el Señor comienza a trabajar conmigo y Dios comienza a ubicarme en mi corazón. Vas a entrar en este lugar. Y yo recuerdo entrar en ayuno, en oración, y que el Espíritu Santo comenzara a trabajar conmigo. Y allí yo comencé a entrar en estos lugares, llevando el Evangelio de Jesucristo. Empecé a entrar a diferentes pueblos, empecé a familiarizarme con más cristianos que amaban este mover de llegar donde estaba el perdido, donde estaba la prostituta, el adicto a droga, el dueño del punto de droga, el gatillero, el que inicia todo esto, y llegué hasta ellos. Yo recuerdo llegar a un lugar donde había un babalao, donde ya habían matado un cabro y se habían tomado la sangre. Y el babalao le había dicho, no te preocupes que no te va a pasar nada, porque ya el trabajo está hecho. Recuerdo que le había cobrado $5,000 por el trabajo. Y llegué yo. Y está la escena y yo llego con mi Biblia bien grandota. Y llego con mi Biblia allá y empiezo a hablarle de Jesús. Así como estamos hablando ustedes y yo, sin bocina. Era todo yo caminando, tocando las puertas. Y me dice, Angelito, ¿y qué tú haces aquí? Tú sabes que las cosas están malas. Tú sabes que hay guerra. Y yo le dije, es que Jesús me ha enviado. Y uno dijo, no te preocupes, que ya a nosotros no nos va a pasar nada. Porque aquí vino el babalao, mataron el cabro y nos tomamos la sangre. Y yo le dije, tú te podrás tomar la sangre del cabro. Y eso a ti nada te va a hacer. Yo te presento a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Esa misma sangre fue la que a mí me redimió. Y tan pronto empezamos a dialogar del poder del Evangelio de Cristo, empecé a ganarme vidas. Y muchachos que estaban en la delincuencia comenzaron a renunciar a la delincuencia. Llegó el momento dado donde la gente empezó a soltar la droga y empezó a aceptar las Biblias. Empecé yo a interactuar más con ellos. Tanto así que el líder grande comenzó a molestarse porque empezó a perder empleados, porque ya los tiradores de droga no querían trabajar tirando droga o vendiendo droga. Los adictos, cuando empezó el mover del Evangelio de Jesús a impactar las vidas, eran menos adictos. El adicto a las drogas comenzó a escuchar el mensaje de Jesús y comenzó a interesarse por ese mensaje. Y comenzaron a soltar la adicción. Y yo comencé entonces a moverme a otros pueblos. Comencé a moverme a otros barrios. Y comencé a entrar a los barrios que eran enemigos en aquel entonces. Y comencé a presentarle el Evangelio de Jesús. Y comencé a decirle, yo no vengo en nombre de ningún grupo. Yo vengo en el nombre de Jesús. Y la gente empezó a aceptar el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque ya miraba y decía, este Angelito está predicando. Angelito vino a los pies de Jesús. Y comencé a entrar en esta dinámica. Cumplí mis 18 años. Yo entro a los pies de Jesús firme a mis 16 años, 15 para 16. Firme a los pies de Jesús. Y a mis 18 años, en un momento de retiro, Dios me llama al pastorado. Y cuando Dios me llama al pastorado, yo fui diferente. Y yo he escuchado testimonios que la gente dice, cuando Dios me llama al pastorado, yo le dije a Dios, no, yo no quiero ir al pastorado, y que Dios tuvo lucha conmigo. No, la Biblia nos enseña, ¿podremos contender contra el omnipotente? No, cuando Dios me llamó a mí al pastorado, yo le dije, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad. Y yo acepté el llamado al pastorado a los 18 años.
Y Pastor Ángel, ¿cómo fue ese llamado para usted personalmente? ¿Cómo supo que Dios lo estaba llamando a eso? Al pastorado, pues mire, el vivo fuego por preocuparme por las almas. Te digo, Eric, yo llegaba de la escuela, hacía mis tareas y yo me iba a los puntos de droga. Literal, yo entraba a los puntos de droga. Cada vez que yo veía en las noticias que en Puerto Rico mataban a alguien, a mí me dolía. Yo sentía un dolor, yo me tenía que ir de rodillas a llorar, a pedirle al Señor, Señor, no permitas que muera uno más. Ayúdame, dame la unción, dame la palabra para yo poder salir. Y en medio de ayuno, en medio de oración, ahí yo recibo el llamado. Dios, viene una mujer, pastora, donde vi que ni me conoce, ella no me conocía, y allí Dios me llamó sin conocerme. Y en mi corazón yo sentía ese fuego por las almas que se estaban perdiendo. Un vivo fuego que cuando Dios me extiende el llamado, yo digo, sí, aquí estoy, Señor. Yo no dudé en lo absoluto en decirle sí al Señor. ¿Por qué? Porque ya estaba haciendo un trabajo de buscar las almas. Tanto así, Eric, que cuando yo veía personas inyectándose droga, tan pronto terminaban de inyectarse la droga, yo los velaba a que ellos salieran del lugar, del hospitalillo, y yo les iba detrás de ellos a hablarle de Jesús, a tal punto que los montaba en el carro y los llevaba a un centro de rehabilitación. A ese punto, a ese nivel, la gente me decía, Angelito, ten cuidado, te pueden matar, Angelito, ten cuidado, aquello, lo otro. Si antes no tenía ese sentimiento, yo me contestaba, ahora tampoco. Y tenía el texto bíblico, no debemos temer a aquel que mata el cuerpo, sino a aquel que lleva tu alma al infierno. Y en muchas ocasiones la policía me detuvo frente al templo y cuando me rebuscaban lo que encontraba eran Nuevo Testamento y tratados, literatura. Cuando Dios me llamó al pastorado, yo dije que sí, 18 años. Mi mamá me dijo, tú estás loco. Y más loco está el pastor tuyo que te dijo que entraras al pastorado. A pesar de esa motivación, yo acepté el llamado al pastorado a mis 18 años. Tenía 5 personas en el templo. De esas 5 personas, el primer mes subimos a 25 personas. Y yo empecé a ver que la población que se congregaba era una población que no era aceptada en todo lugar. Triste el caso, porque llegaba mucha gente que tenía mal olor, llegaba mucha gente endrogada, mucha gente peligrosa. Pues yo empecé a notar que las personas envueltas en este ambiente, Eri, estaban buscando una iglesia que los pudieran recibir. Y yo entendí que yo estaba haciendo lo que Dios quería que yo hiciese. Por eso sentía tanta paz en el llamado. No tuve duda ni tengo duda de lo que Dios me mandó a hacer. Comencé a trabajar fuertemente ahora con una congregación buscando las almas. Tanto así que para el 2010 Dios me da unas instrucciones específicas y me hace saber, había una guerra entre 3 bandos y Dios me da instrucciones, vas a ir a los 3. O sea, vas a ir a este hoy, vas a ir a este otro día y vas a ir a este. Comencé a hablar de Jesús, pero fuertemente. Eso era algo extraordinario. Nosotros cantábamos y empezaba el mensaje y de la población misma nos visitaban alrededor de 120, 150 personas de la comunidad que andaba en conflicto. Y de momento me mandaban papelitos, Pastor Ángel, termine el culto porque van a empezar a tirotear. Y yo no les hacía caso. Y yo seguía hablándole de Jesús. Tanto así que llegó el momento dado donde pude hablar con este bando y con este bando y decirle, necesitamos paz para nuestro Yauco. Necesitamos que la violencia cese.
Tuvimos años de bonanza. Hubo un mover poderoso de Dios. Tanto así que personas me llamaban. Una ocasión mi teléfono sonó a las 4 de la mañana. Un joven que fue baleado me decía, estoy a punto de morirme. Por favor, ora por mí. Y yo allí mismito le decía, repite conmigo estas palabras. Y era algo tan impresionante que comencé a ver cómo Dios comenzó a movilizarnos a los puntos de droga, a los lugares de tanta contienda. Y cada vez eran más y más las vidas que se convertían al Señor. Llegó el momento dado que me trasladan para el pueblo de Sabana Grande y llegó un joven con una escopeta. Y cuando él llega con esta escopeta, él se rinde ante el Señor, pone la escopeta en el altar y yo voy y busco una Biblia y le digo, te cambio esta escopeta por esta Biblia, este evangelio, el evangelio de Jesús. Y fue un mover tan glorioso que Dios comenzó a salvar a la gente a tal nivel que la iglesia se convertía en un lugar donde entraba el adicto al que nadie quería, llegaba la prostituta, llegaba el tirador, el sicario, llegaba y lo recibíamos. Hoy podemos tener testimonios de muchas personas que fueron delincuentes y hoy son predicadores. Gente que conoció a Jesús, pero se mantuvo firme en el evangelio de Jesucristo y hoy son instrumentos en las manos de Dios. Llegó el momento dado en que yo tuve que perdonar a mi papá. Ese paso había que darlo, porque mientras más conocía el evangelio de Jesús, más me hacía ver la importancia de perdonar. Y tuve que reconocer que mi papá estuvo mal, pero yo también. Y tuve que mirar a los ojos a mi papá y decirle a mi papá, yo te perdono. Yo te perdono por todo el maltrato que le hiciste a mi madre, por todo el maltrato que nos hiciste a nosotros. Pero ya soy una nueva criatura y yo te perdono. Eso sanó mi corazón. Eso fue algo espectacular, milagroso. También mi papá llegó a donde estaba mi mamá y le dijo a mi mamá, yo quiero que me perdones. Reunió a todos mis hermanos y a todos nos pidió perdón, porque eso es lo que hace el evangelio de Jesús. Cambia vidas, restaura a la familia. Ya mi papá murió, pero tengo ese gran recuerdo de su legado, de que Cristo nos llamó a perdonar. Y Él lo logró hacer con cada uno de nosotros. Mi madre, ¿quién es Alejandrina Torres Sánchez hoy? Alejandrina Torres Sánchez hoy es una sierva de Dios, porque me pude ganar a mi madre para Cristo. Hoy ella adora al Señor juntamente conmigo aquí en la congregación. Hoy nos dedicamos a buscar las almas. Hoy nos dedicamos a entrar a diferentes lugares. Hoy nos dedicamos a entrar a diferentes países. Medellín, Colombia, Panamá, Perú, Cuba. Recientemente vamos a salir para Cuba, donde fue algo extraordinario, Eric. Entramos a una provincia de Babalao y yo les dije a ellos que le iba a dar de comer. Le iba a dar de comer carne. Había un banquete para ellos y todos estaban contentos. Lo que ellos no sabían era que yo era pastor y que tenía un servicio en medio de aquella cena. Y sacamos las bocinas y comenzamos a hablar de Jesús. 25 personas aceptaron a Jesús como su Salvador y como su Señor. De esto hacen ya 3 años. Ahora ese lugar es una casa culto, es una iglesia de las Asambleas de Dios que se extiende en medio de lo que es el territorio cubano y ya hay más de 80 personas que alaban y glorifican al Señor. Ahora mi misión es buscar al perdido. Mi misión es buscar a aquel que nadie quiere abrazar, buscar al delincuente y hacerle saber que Cristo quiere cambiar su vida. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Si Dios me sacó de este mundo de tinieblas y me estableció y me dio una nueva vida,
Hoy soy pastor, hoy trabajamos en las misiones, hoy trabajamos con aquel que ha sido olvidado, buscando las almas, que es lo que tanto necesitamos, que la gente se motive a buscar de Jesús, porque ya ciertamente Cristo viene. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes, poder publicarle que Jesús todavía cambia. No fui el sucesor de mi padre en el espiritismo. Rompió Cristo las cadenas. Soy el primer ministro de mi familia. ¿Por qué el primero? Porque yo sé que mis hijas seguirán este legado de poder anunciar que Jesucristo es el Señor. Ahora mi llamado es poder publicar que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo vendrá otra vez por su pueblo. Para mí es un gozo poder compartir esta palabra con ustedes. Creo que todavía Dios sigue sanando y sigue llamando. Así que si usted está viviendo por lo que yo viví, Dios restauró mi familia. Ahora yo soy un ejemplo del poder restaurador de Dios, que sana y liberta. Tengo una hermosa familia. Mi madre hoy le sirve al Señor. Y a Dios sea la gloria. Muchas, pero que muchas vidas han venido a Cristo por el mensaje del Evangelio de Jesús. Yo quisiera orar por todas estas personas que nos estarán viendo y hacerles saber que no dejen de creer, no dejen de creer. Cristo cambia. Lo hizo conmigo. Yo nunca pensé ser pastor. Yo pensé que yo iba a terminar como mis amigos, pero el Evangelio llegó y cambió mi vida. Y ahora queremos anunciar que Cristo también lo puede hacer contigo. Queremos así orar por cada vida que nos estará observando y escuchando, que Dios también lo pueda hacer. Eterno Dios y Padre amado, hoy te presento a cada persona que estará escuchando esta palabra. Te pido, Dios, aquellos que tienen a sus hogares a punto del precipicio, Señor, te pido que tú les restaures. Así como lo hiciste, Señor amado, en mi hogar, hazlo también con ellos. Señor, mira las peticiones. Te pido, Padre amado, que tú seas contestando. Señor, sigue levantando al caído. Sigue, Señor amado, salvando a aquel joven, Señor, que está sumergido en las drogas, que está sumergido en la delincuencia, Señor. Que haya un avivamiento de predicadores, Señor, que salgan a buscar todas esas vidas, Señor. Todas estas cosas, Dios, te las pido creyendo. En el nombre de Jesús. Amén y gracias. Amén. Pastor Ángel, para usted, ¿quién es Jesús? Wow. Jesús es mi Padre. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi libertador. Jesús es mi amigo. Jesús es mi Señor. Jesús es mi guía. Jesús es nuestro todo. Pastor Ángel, ¿tiene algunas últimas palabras para las personas que están viendo su testimonio en este momento? Sí, que no se cansen de creer. Al que cree, todo le es posible. Si tienen algún familiar sumergido en la brujería o la adicción, no te canses de orar. Todo obra para bien. Dios lo va a hacer. Yo estuve 35 años esperando un cambio en mi madre y no sucedió hasta hace unos años. Y ella ayer testificaba, mi hijo no dejó de orar por mí y hoy yo estoy aquí. Así que les motivamos a que no dejen de creer. Lo que Dios dijo, eso será lo que va a suceder.